Muy buenas tardes con todos. Sean cordialmente bienvenidos al cuarto encuentro de confraternidad y vinculación de egresados y graduados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este es un espacio institucional que fortalece la identidad sanmarquina, promueve la excelencia académica y reconoce el impacto de nuestros profesionales en el país y el mundo. Durante esta semana tendremos conferencias magistrales a cargo de destacados egresados sanmarquinos, quienes nos compartirán sus experiencias, aportes y trayectorias en beneficio de nuestra comunidad universitaria. A continuación, damos el pase al doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos brindará las palabras inaugurales de este importante encuentro que se ha dado en beneficio de nuestros estudiantes y agradecemos nuevamente a nuestros egresados. Doctor Cabrera, tiene el uso de la palabra. A todos los presentes, ¿no? A todos los egresados, estudiantes y docentes responsables de las UICEG y participantes todos. Hoy día nos reunimos egresados sanmarquinos y como parte del programa hemos creído conveniente realizar el ciclo de conferencias magistrales a cargo de egresados destacados de nuestra casa de estudio. Durante esta semana de participación, vamos a dar inicio con el área de ciencias básicas, un área de vital importancia en el desarrollo de muchas actividades. La ciencia básica es la base. Muy bien, disculpen por favor. Entonces le decía que esta semana hemos creído conveniente tener la presencia de egresados destacados sanmarquinos del área de las ciencias básicas, un área vital y muy importante en el desarrollo científico-tecnológico, hoy en día y académico. Pues en base al conocimiento de la ciencia básica se puede dar muchos aspectos de investigación y también en la investigación aplicada. Desde ese punto de vista, en esta semana se generarán con los temas tan importantes desde la misma ingeniería mecánica de fluidos, desde la misma termodinámica, de los mismos temas tan importantes de la misma matemática computacional y aspectos tan importantes que tienen que ver con la química y la biología desde sus ópticas interdisciplinarias. Eso es muy importante porque nos permite, como hemos dicho, resolver desafíos reales desde la ingeniería hidráulica, desde la misma termodinámica computacional, hasta la exploración espacial y la biología molecular, entre otros temas importantes que se tienen que ver hoy día como la aplicación en la salud pública. A cada uno de ellos, de nuestros expositores destacados, le quiero expresar nuestro más cordial reconocimiento por su dedicación, por su esfuerzo y por su excelencia, ¿no? Y con la finalidad
de que inspiren a las nuevas generaciones en el conocimiento cabal y también, ¿por qué no decir, también promover la identidad hacia nuestra alma mater? Este es un compromiso muy importante que todos debemos tener, justamente tanto egresados como también alumnos, docentes, en esa mística. Nuestra Universidad de San Marcos está a puertas de cumplir 475 años de fundación y nos preocupamos por seguir manteniendo el liderazgo a través del nuevo modelo educativo San Marcos 2024, que nos inspira a seguir formando a profesionales con excelencia académica, que nos inspira a seguir creyendo y también llegando a ser siempre la universidad referente, la universidad mayor, que inspira y que a través de su modelo educativo transformador que tiene que ver con pilares importantes el nuevo programa de innovación curricular, con nuevos pilares de internacionalización, la movilidad académica, la investigación, siempre estamos manteniendo ese liderazgo y hoy en día mucho más, porque nuestra formación profesional ya no solamente es el mercado nacional, es el mercado internacional, y eso justamente está y se manifiesta a través de los diferentes programas internacionales donde nuestros egresados compiten, donde nuestros egresados participan, estudian y hoy en día son un modelo referente para toda América Latina. Por eso, hoy día invito a toda la comunidad universitaria a participar de esta semana académica que continúa con áreas próximas como las áreas de humanidades, ciencias jurídicas, ciencias sociales, ingeniería y ciencias económicas de la gestión y finalmente culminaremos con ciencias de la salud. Por todo eso, estimados alumnos, egresados, profesores y comunidad académica sanmarquina, declaro la inauguración del ciclo de conferencias magistrales a cargo de egresados destacados de nuestra Universidad de San Marcos 2025. Que esta semana sea un espacio de aprendizaje, de inspiración, de reafirmación del orgullo de ser egresado de nuestra decana de América. Muchas gracias a todos ustedes y de que haber inaugurado el ciclo de conferencias de egresados destacados de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2025. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico del pregrado y rector encargado de nuestra casa de estudios. Asimismo, también contamos con la presencia en la presente sala virtual de la ingeniera Rosa Julia Medina Sandoval, quien es la encargada del ciclo virtual de conferencias magistrales de egresados destacados sanmarquinos. Bien, dando inicio a esta semana académica con la participación del área de ciencias básicas, que abre el programa con la presentación de su conferencia magistral a cargo de un egresado sanmarquino cuyo trabajo viene destacando en el ámbito científico nacional e internacional. Invitamos a los participantes a mantenerse atentos y aprovechar este espacio de aprendizaje, inspiración y reencuentro sanmarquino. A continuación, daremos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, quien nos acompañará el día de hoy. Él es el ingeniero Fernando Hernán Marín Chávez, a quien agradecemos por su valiosa presencia en este día y asimismo permítanme compartir brevemente parte de su destacada trayectoria académica. El ingeniero Marín es ingeniero especializado en ingeniería hidráulica con estudios de maestría en geotecnia y diplomados en defensa ribereña, riesgo tecnificado, obras y gestión pública. Ha ocupado cargos como jefe zonal encargado del programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Desarrollo y Riego, MIDERAGui, y jefe de proyectos de infraestructura en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, además de integrar comités técnicos del Colegio de Ingenieros del Perú y del Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuenta con una sólida experiencia en proyectos hidráulicos y en la capacitación de usuarios de agua para riego, promoviendo el uso eficiente del recurso hídrico y de la adecuada gestión de la infraestructura. Ingeniero Marín, la sala está lista para poder escuchar su ponencia. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Hernán Marín Chávez y como ya se dijo, yo soy ingeniero mecánico de fluidos. Entonces, permítanme, por favor, compartir mi pantalla. A ver, ¿se ve? Por favor, quisiera, quisiera que me confirmen si se ve mi pantalla. Sí se ve. Bien. Entonces, hago extensivo mi agradecimiento a los organizadores de este evento por invitarme para participar y dar a conocer desde mi experiencia la ingeniería mecánica de fluidos, la cual tiene 56 años de formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, valga la aclaración, es la única universidad en el Perú y en Latinoamérica que tiene esta carrera de ingeniería mecánica de fluidos. Es una carrera sumamente interesante, a pesar de que la gente común o para la gente común el término de mecánica de fluidos le es un poco confuso. Lo suelen asociar con los vehículos, la mecánica de vehículos. Y siempre preguntan, ¿qué cosa es mecánica de fluidos? Y la verdad es que el término fluidos es un término que proviene pues de la ciencia, del conocimiento científico. Los científicos le denominaron a los sólidos, perdón, a los líquidos y a los gases, le denominaron fluidos. Entonces, se necesita para la gente común hacer la aclaración sobre el término, ya que por sí solo, para la gente común, no describe el quehacer de esta ingeniería. Más bien, por ejemplo, en algunas oportunidades he recibido comentarios cuando ya se les explica qué cosa es un fluido, al decirle que pertenece a un gas o a un líquido, dicen o opinan, ¿por qué entonces no se llamó ingeniería de líquidos y gases o ingeniería mecánica de líquidos y gases? Que ya no tendría usted que darme mayor explicación. Bueno, con esto no se quiere decir, que no se quiera entender de que no esté bien definida, porque técnicamente está muy bien definida mecánica de fluidos, pero como repito, para la gente común no es, no es muy claro el término. Bien, entonces, sabiendo que los fluidos se refiere a líquidos y gases, entonces la ingeniería mecánica de fluidos nos permite, haciendo uso de la ciencia sobre la mecánica de fluidos, diseñar y construir elementos y sistemas que solucionen problemas para nuestra sociedad relacionada a los líquidos y gases. Entiéndase que, por ejemplo, la Tierra está constituido
o más del 70 o el 70% de la Tierra está cubierta de líquido. Entonces, el quehacer del ingeniero mecánico de fluidos es vasto, es amplia. Más amplia aún. Vamos a ver en esta diapositiva la aplicación entonces de la mecánica de fluidos en varios aspectos del quehacer de la vida de nuestra sociedad. Hasta el hombre, ¿no? Sabemos que el hombre, el 75%, cerca del 75% también es líquido. Entonces, miren, la mecánica de fluidos, la ingeniería mecánica de fluidos tiene uno de sus quehaceres es en el tema aeroespacial, ¿no? Donde permite el diseño de alaves y fuselajes en vehículos como aviones, etc. En la electrónica también tiene aplicación un poco más puntual con el enfriamiento, ¿no? de los chips y de los mecanismos, sobre todo de macrocomputadoras, en los que se necesita el estudio y la aplicación de la mecánica de fluidos. En la biomedicina, ¿no? Como habíamos dicho, también se necesita construir equipos para relacionado a los problemas pulmonares, al flujo sanguíneo, etc. En la automoción, ¿no? Es decir, en los vehículos a ruedas, ¿no? Sobre frenos hidráulicos, etc. Relacionado a energías renovables, que tiene que ver con el uso, ¿no? O la utilización del aire para la construcción o el diseño y construcción de turbinas eólicas, por ejemplo. En la industria, ¿no? Tiene que ver, cuando se tiene que ver sobre aire acondicionado, por ejemplo, o sistemas contra incendios, o conducción de gas, o instalación de sistemas de gas domiciliarios, etc. En la hidráulica, como ya dijimos, la Tierra está cubierta por el 70% de agua. Entonces hay un conjunto de problemas que se tiene que relacionar desde el punto de vista de la ingeniería mecánica de fluidos. ¿Quién les habla? Está dedicado a la hidráulica dentro de la mecánica de fluidos. Entonces me voy a extender un poco más en temas relacionados sobre la hidráulica. Mi experiencia es en proyectos de infraestructura hidráulica, como canales de riego, presas, sistemas de riego presurizado, sistemas de conducción de agua, distribución y la ingeniería de ríos. Aquí hay un dato importante, porque en el Perú, el Perú tiene una brecha de infraestructura hidráulica superior a los 50.000 millones de dólares. Por ejemplo, en cuanto a presas de almacenamiento, las presas de almacenamiento son estructuras que permiten almacenar el recurso hídrico en tiempo de lluvia, para luego ser utilizado en época de agua baja o en los meses que no llueve. Esta obra de presas de almacenamiento son muy importantes. No obstante, en el Perú solamente hasta el momento permite regular solo el 0.29% de su disponibilidad hídrica, que son aproximadamente de 5.566 hectómetros cúbicos, frente a países como México, ¿no? Que tiene una capacidad de regulación de 47%, o el de Chile, ¿no? Que siendo a pesar del 0.5% es superior al nuestro. Entonces, se necesita
aquí una gran inversión y hay, por lo tanto, un gran campo de acción para el ingeniero mecánico de fluidos en cuanto a presas se refiere. En el diseño y construcción de canales, nosotros sabemos que en el Perú una de sus principales actividades productivas es la agricultura. Y en la agricultura se utilizan canales para irrigar las plantas y los cultivos. Estos canales permiten reducir las pérdidas por filtración y por erosión cuando es conducida el agua hacia los lugares de riego. Cuando utilizamos canales de riego, como en este caso, en este canal abierto que estamos viendo en la imagen, este canal abierto es revestido con concreto, permite reducir pérdidas por infiltración, por erosión, aproximadamente entre el 15 y el 40% del caudal, que sin su existencia, entonces se perdería toda esa cantidad de agua. Y lo que captamos ya no llega en la misma cantidad hacia el lugar de uso. Para la construcción, el diseño y la construcción canales de irrigación son los conocimientos de la hidráulica, aquel que nos ayuda para su diseño y construcción. Hoy en día es común o está siendo más común el diseño e instalación de sistemas de riego presurizado. Se necesita, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, se necesita la modernización del riego. En la sierra, sobre todo, los agricultores o productores agrarios utilizan el método del surco, o es decir, el riego por gravedad, para irrigar sus plantas. Está demostrado que hay una gran pérdida por infiltración y evaporación con ese método de riego, pero que es muy difundido todavía en nuestra sierra peruana. Entonces se tiene la necesidad de modernizar este tipo de riego y tecnificarlo para enfrentar precisamente el cambio climático y mejorar la eficiencia en el uso del agua. El ingeniero mecánico de fluidos tiene aquí un gran campo de acción, porque sobre el 20% de la superficie irrigada en nuestro país utiliza sistemas de riego presurizado, que son principalmente los riegos por aspersión y por goteo. El 80% de riego en el país sigue siendo todavía por gravedad y por surcos. Otra actividad que necesita de la participación muy activa del ingeniero mecánico de fluidos es en el tema de los ríos. En nuestro país, la deficiencia en infraestructura de protección ribereña es muy alta, debido a que hasta estos tiempos la inversión en este tipo de trabajos todavía sigue siendo muy baja. Si no, echémosle una mirada al río Rímac nomás. En el río Rímac, de toda su longitud, pues simplemente ni el 5% está o tiene estructuras de protección ribereña. En la vista, por ejemplo, son los últimos trabajos que está haciendo la ANA de descolmatación del cauce del río para evitar precisamente desbordes e inundaciones y problemas sociales con la gente que vive junto a las riberas. Pero, ¿qué sucede? Que ya hemos visto el gran accionar que tiene la ingeniería mecánica de fluidos en el quehacer nacional.
Pero ocurre de que existen todavía normas, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que, por ejemplo, para el caso de saneamiento, es decir, para instalaciones de agua potable, el ingeniero mecánico de fluidos no es considerado, no es tomado en cuenta, porque el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el artículo 11 que estamos viendo, en su segundo párrafo, dice: según su especialidad, serán el arquitecto para el proyecto de arquitectura, el ingeniero civil para el proyecto de estructuras, el ingeniero sanitario para el proyecto de instalaciones sanitarias. El problema entonces radica en que las universidades, y esto ocurre, esta problemática ocurre también en otras especialidades, ¿no? Que las universidades crean carreras, pero no se han preocupado o no se preocupan también de contribuir en que se actualicen, como en este caso el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde también se considere a otras especialidades como la ingeniería mecánica de fluidos, porque una instalación sanitaria no es otra cosa que hidráulica, a la que se le suele denominar hidráulica urbana. Entonces, si es hidráulica, es el quehacer también del ingeniero mecánico de fluidos. Pero entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda no acepta, sí, pues no acepta al ingeniero mecánico de fluidos, ¿no? para que sea residente o supervisor de un proyecto de instalaciones sanitarias, por ejemplo. Por otro lado, hay otras instituciones del Estado que no toman en cuenta al ingeniero mecánico de fluidos en sus convocatorias. Existe en el Ministerio de Agricultura el programa subsectorial de irrigaciones, por ejemplo, o agrorural, que en sus convocatorias, cuando solicitan especialistas y profesionales, ¿no?, para construir o para supervisar proyectos de riego, en los términos de referencia para la contratación de los profesionales, no ponen al ingeniero mecánico de fluidos como un profesional apto o capacitado para ejercer esa labor. Evidentemente que esto nos conlleva a diversos problemas. No obstante, a que conocimiento se tiene de sobra sobre esos temas, porque hemos sido formados, ¿no?, con la mecánica de fluidos y específicamente con el estudio del agua y de la hidráulica. Hemos sido formados para solucionar. Somos los más llamados a solucionar estos problemas. Pero sin embargo, porque en los términos de referencia de la contratación no se nos considera, simplemente se nos cierran las puertas para poder nosotros participar en estos tipos de soluciones. Y esto evidentemente falta al principio de idoneidad técnica que rigen en la contratación pública, ¿no? Es decir, en la ley de contrataciones del Estado, para participar en cualquier convocatoria, se tiene que contar con la idoneidad técnica. Y el ingeniero mecánico de fluidos cuenta con esa idoneidad, pero fatalmente no nos consideran en algunas convocatorias. Entonces, imagínense,
el Ministerio de Vivienda no considera mecánico de fluidos. El programa subsectorial de irrigaciones no considera mecánico de fluidos. El agrorural, por decir algunas, no consideran a los mecánicos de fluidos. Y así, a lo largo y ancho del país, hay muchas instituciones que no lo toman en cuenta al mecánico de fluidos, porque consideramos de que también aquí falta una participación más activa de la universidad, porque la universidad no solamente debe garantizar al egresado un lugar donde desarrollarse, un espacio donde desarrollarse, sino que debe contribuir a, al marketing, a la oferta del profesional. Sería bueno, ¿no?, que cuando convocan ingresos mencionen, ¿no?, de repente los perfiles de la profesión, como en este caso es la ingeniería mecánica de fluidos. Señores, esta es la realidad de la teoría a la práctica. En teoría tenemos un hermoso panorama, un gran campo de acción. Tenemos una vasta aplicación para el mecánico de fluidos. Pero en la práctica nos enfrentamos a estos problemas que son generados desde las instituciones del Estado y que van en contra de los derechos de un profesional. Muchas gracias, les agradezco a todos y espero haber cubierto sus expectativas de los que me han invitado. Me despido diciendo que la ingeniería mecánica de fluidos es una ingeniería que fluye hacia el futuro, que tiene un gran porvenir y que esperemos que todas las adversidades se superen y mejoren. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Fernando Hernán Marín Chávez por habernos dado esta primera conferencia y abriendo tan importante ciclo de conferencias en beneficio de nuestra comunidad universitaria. Ahora damos pase a la segunda conferencia, titulada Del Círculo Matemático a la Colonización de Marte, Desafíos y Soluciones desde San Marcos. Esta vez, quien nos brindará esta ponencia es el bachiller Romildo Genaro Silva Cuadros, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Asimismo, es investigador interdisciplinario con destacada experiencia en ciencias espaciales, divulgación científica y exploración aeroespacial. Ha compartido como astronauta, anólogo, juez de la NASA, organizador de programas de divulgación espacial y ponente en encuentros nacionales e internacionales. Su trabajo integra la matemática aplicada, la filosofía de la ciencia y la promoción de la educación espacial en comunidades subrepresentadas. Le damos pase una vez más al bachiller Silva para que por favor nos muestre su ponencia. Buenas tardes, ¿me confirman por favor si me pueden escuchar bien? Bien, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a los organizadores por permitirme hablarles un poco de lo que es el sector espacial y de cómo las matemáticas son una herramienta fundamental con el cual se va a lo que es explorar tanto el espacio, la Luna y en este caso Marte, ¿no? Entonces, una vez más, muy agradecido. Si me permiten, por favor, para poder compartir la pantalla.
Me confirman si pueden verlo, ya. Sí se ve. Bien. Sobre todo voy a tratar de em, demostrar de cuáles son los desafíos que el ser humano encuentra en el momento de la exploración y colonización de Marte. Bien, entonces, desde un punto de vista de las matemáticas, por supuesto. Bien, he visto oportuno poder titularlo del Círculo Matemático a la colonización de Marte, desafíos y soluciones desde San Marcos. Esto debido a que mi alma mater es San Marcos, soy matemático de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Hace poco hemos estado de aniversario, 175 años. Bien, entonces empiezo por acá. Primero, me gustaría comentarles pues que está intrínseco en la naturaleza humana poder expandirse no solamente dentro de la tierra, ya hablamos, por ejemplo, de la colonización de los españoles en América o en Sudamérica, etcétera, sino también a nivel universal, bien, movidos por la curiosidad y sobre todo por la supervivencia. En este caso, lo primero que pues en un principio vamos a, como seres humanos, como raza humana, es explorar lo que es el espacio, la Luna, Marte y, ¿por qué no, otros planetas no tan cercanas al sistema solar o que no estén dentro del sistema solar, sino afuera del sistema solar? Bien, pero para eso debemos primero empezar por el más cercano, que es en este caso Marte. Marte es un planeta muy prometedor, el cual nos lleva a pensar que nuestro siguiente planeta donde vamos a habitar es Marte, por supuesto. Sin embargo, las condiciones que tiene Marte no son tan óptimas para la vida del ser humano. Esto debido a sus condiciones atmosféricas, de gravedad, por ejemplo, los recursos limitados que tiene Marte para proveer y satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Y, por supuesto, la radiación y el aislamiento a los cuales estaría expuesto el astronauta cuando vaya para allá al planeta Marte. Bien, entonces, algo rápido de las condiciones ambientales extremas, por ejemplo, de Marte, es que varía bastante hasta los -120 grados, ¿no? Y hasta los 60 grados por encima de cero. Entonces, la temperatura es muy oscilante y muy extrema. Se ha encontrado en Marte también que hay agua, por supuesto. Todavía se sigue todavía investigando, todavía no ha viajado un ser humano a Marte para poder ver de primera mano, pues no, estas condiciones. Sin embargo, a través de orbitadores, a través de robots, por ejemplo, el Perseverance, etcétera, el Ingenuity, nos permiten toda esta tecnología visualizar qué recursos hay y se ha encontrado lo que es agua. Agua en estado sólido, en acuíferos, ¿no? Se estudia de esta forma y también en minerales hidratados. Por otro lado, la atmósfera de Marte es muy delgada, por tanto, la radiación que entra hacia la superficie del planeta Marte es mucho más de las que entra en la superficie del planeta Tierra. De alguna forma, nuestra atmósfera nos protege bastante de la radiación provenientes del Sol. Sin embargo, también podemos ver que en Marte hay más dióxido de carbono, los cuales pues no es respirable y por tanto lo que se necesita ya es tener un traje espacial especial también en el cual uno puede proveerse de oxígeno, ¿no? Es decir, que en Marte, cuando ya el ser humano esté allá, no se puede salir a caminar como aquí en la Tierra. Bien, entonces todas esas cosas
repercuten en la salud del ser humano, no solamente en la salud física, sino también emocional, dado que como no se puede explorar o no se puede caminar aquí como en la Tierra, en Marte va a ser necesario el aislamiento y nosotros en primera mano hemos tenido la oportunidad pues de ver este aislamiento, de vivirlo por más de un año en el COVID-19. Entonces, todos estos desafíos es lo que se puede encontrar en el planeta Marte. Por otro lado, ya entrando un poquito más de lo que es las matemáticas en la exploración espacial, hay mucha matemática que se usa al momento de explorar y colonizar, en este caso Marte. Uno de los más conocidos en matemática es la transferencia de Hoffman. Esto significa que dado un objeto, ya sea de tecnología humana, por ejemplo, en este caso un cohete que esté orbitando, ¿no? La Tierra, por ejemplo, la estación espacial, por ejemplo, es una tecnología humana que está orbitando la Tierra. Esto, de alguna forma, tiene que subir a una órbita 2, ¿no? Aquí podemos ver, esta es la órbita uno en el cual está, en este caso, digamos, la estación espacial o el cohete que vaya a Marte. Esto ya desde el punto de vista en el que el salir hacia Marte, desde el momento en la construcción de un cohete tan potente para salir al espacio nada más, ya es un gran desafío, ¿no? Entonces, para minimizar costos, para maximizar beneficios, lo que se hace es postular matemáticamente ciertas teorías, los cuales se usan de manera aplicada para reducir estos desafíos o afrontar estos desafíos. Bien, entonces aquí tenemos una órbita, esta es la transferencia de Hoffman, cuando ya tenemos un objeto en el espacio y se puede a través de una elipse subir hacia otra órbita, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de Marte, y esto ya se ha visto incluso en el ExoMars, ¿no? Ha hecho esta maniobra de tal manera que han mandado pues a Marte satélites, orbitadores, etcétera, para poder estudiar las condiciones ya mencionadas anteriormente. Bien, también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la sonda Mars Hope de Emiratos también se envió a Marte para poder estudiar estas condiciones y, por supuesto, afrontarlos mejor. Hace poco se ha enviado de la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, se ha enviado este otro cohete rumbo a Marte. Esto muestra que no solamente los países, ¿no? Como Estados Unidos u otras agencias, no solamente ellos están esforzándose por la colonización y exploración de Marte, sino también empresas privadas, ¿no? Porque esto es un gran potencial para el futuro, donde pues en Marte va a ser necesario proveer de servicios a los astronautas y a los primeros colonos que vayan para allá. Bien. En nuestro caso, ya entrando un poquito de cuál es el aporte de lo que hace San Marcos a través de grupos de investigación es frente a los desafíos de Marte, se ha propuesto, y esto ya ha sido publicado en el Acta Astronáutica y fue presentado en el congreso más grande del sector espacial a nivel mundial. Este es el Flyboard Air. Este es un dispositivo el cual es funcional, totalmente funcional aquí en la Tierra, es más, está a la venta, es un tanto accesible, y esto lo que se ha hecho es rediseñar para las condiciones de Marte, considerando, por ejemplo, que allá en Marte no se puede construir carreteras, ¿no? Si bien es cierto, pues es desierto y todo, sin embargo, el desafío más grande para las carreteras serían las grandes tormentas de arenas que existen en Marte. Bien, y esto puede durar mínimo una semana, máximo meses. Entonces,
pensar en una carretera es un tanto complicado porque, pues, en pequeño tiempo podría ser destruido, tapado, cubierto, ¿no? Por estas tormentas de arena. Entonces se ha visto muy óptimo poder postular, poder ver otras formas de poder trasladarnos y así se propuso un transporte de aéreo personal para astronautas en Marte que puedan, por supuesto, minimizar un tanto este riesgo de ser destruidos algunos canales de comunicación terrestre, ¿no? En este caso, un poco de la idea es esta, de alguna forma la ciencia ficción nos ayuda también a soñar, entre comillas, para poder postular ciertas ideas, ¿no? Esto ya lo hemos visto en las películas de Spider-Man, etcétera, los cuales han sido inspiración para, por ejemplo, el francés Franz Zapata pueda eh, inventar, ¿no? Esta patente del Flyboard Air totalmente funcional para la Tierra y lo que nosotros hemos hecho es rediseñarlo para las condiciones de Marte, de los cuales son, por supuesto, la gravedad. Cabe recalcar que la gravedad de la Tierra es 9,81, por ahí ciertas variaciones según el lugar. Sin embargo, podemos manejar con ese número. En Marte es la tercera parte, ¿no? 3,37 por ahí. Entonces, esas variaciones es lo que nos ha visto o nos hemos visto obligados a poder identificar para postular o para implementar esta tecnología para el planeta Marte. Bien, también se demostró que esta tecnología, si bien es cierto, aquí en la Tierra se maneja a través de propelente y oxidante, que básicamente es el oxígeno y lo puede obtener de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, en Marte, pues no hay oxígeno. Entonces, eso agrega un desafío más, que es, esta tecnología tiene que cargar no solamente, o tiene que ser capaz de levantar al menos el peso del astronauta, el peso del traje del astronauta, el peso del combustible o del propelente, y el peso también del oxígeno que va a servir como oxidante para la propulsión. Y se halló de que sí es posible. De hecho, aquí los números nos muestran que se logra obtener 820 newton de fuerza aproximadamente hacia arriba, un empuje hacia arriba de 820 newton, y haciendo los cálculos, más que suficiente para poder levantar 750 newtons de, de peso que tendría todo esto sumando, ¿no? El peso del astronauta, el peso del traje de astronauta, y los dos tanques de propelente y oxidante. Un poco también comentarles de lo que fue la misión Aurora. Viendo estos desafíos de lo que es para Marte, la Fundación Acercándote al Universo lo que mandó fue una convocatoria para poder formar parte de la segunda misión análoga de Faujout, en el cual se iba a hacer una investigación de cómo responde todos los aspectos de una persona a las condiciones de Marte, ¿no? En el caso de la misión Aurora, fuimos 3 peruanos y una mexicana seleccionados por la Fundación Acercándote al Universo y realizamos la misión análoga, y en este momento les explico qué significa análoga. Realizamos la misión análoga en el Astronaut Training de Polonia. ¿Qué significó? Fue simular las condiciones de Marte, ¿ya? Simular las condiciones de Marte aquí en la Tierra. Nosotros no hemos ido a Marte, lo que hemos hecho es simular las condiciones de Marte aquí en la Tierra y someternos a esas condiciones y evaluar en cada momento, cada 2 horas nos evaluaban de cómo nos afectaba la mayor cantidad de concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, en la parte intelectual, en tal vez el ciclo circadiano,
las cuestiones de sueño, las cuestiones de ejercicios, ¿no? Todas esas cosas se fue evaluando. Bien, entonces esa es la misión Aurora. Por supuesto, como matemático estuve formando parte como científico de tripulación. Bien, hasta el momento no he podido encontrar algún matemático que haya sido astronauta análogo, por tanto, y si se conociera a alguien, por supuesto, yo encantado de poder contactarme con él y conversar de todas estas cositas, ¿no? Bien, dentro de la misión también se realizó varios experimentos, ya sea con plantas, etcétera, y por supuesto también se realizó un experimento muy bueno que fue cómo responde nuestra vista a condiciones de oscuridad de largo tiempo, ¿no? En palabras sencillas, lo que hizo fue blackout. Lo que se hizo es apagar las luces por 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo responde nuestra vista o nuestros ánimos, etcétera, frente a hacer nuestras actividades de manera normal, nuestros alimentos, las investigaciones, etcétera? Eh, ¿Cómo responde cuando estamos en total oscuridad por 3 días, ¿no? Este fue el blackout y por supuesto por ahí nos están midiendo la vista y esas cosas, ¿no? Y también nos sometimos lo que es a entrenamiento de astronauta en centrifugadora humana. Esto consistió porque cuando un astronauta vaya al espacio, y es más, cuando vayan a la Estación Espacial Internacional, ya desde Yuri Gagarin y antes, o empezando desde Yuri Gagarin, lo que pasa es que cuando el cohete empieza con un empuje hacia arriba, lo hace de tal forma que se empieza a generar hipergravedad, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando sucede eso? Eso también nos estudiaron en este entrenamiento de astronauta con la centrifugadora humana. Y también para simular lo que es el ambiente de microgravedad cuando uno ya está en, a 400 kilómetros, ¿no? Cuando ya está en el espacio. Y por supuesto, esto también se va a sentir o un poco similar a las condiciones de Marte, porque recordemos, o en todo caso, veamos de esta forma, hipergravedad es aumentar la gravedad de la Tierra, ¿no? Un G que es 9,81, 2G, 3G, etcétera. Nosotros llegamos hasta 3G y recordemos pues que para salir de la Tierra y vencer esta gravedad y llegar al espacio es necesario una velocidad de 11 kilómetros por segundo, es bastante grande. Entonces cuando se obtiene esta velocidad, lo que sucede es que se empieza a, entre comillas, crear o aparece hipergravedad, ¿no? Hay pilotos mucho más entrenados que superan pues los 8G, etcétera, es bastante grande, es el triple. Sin embargo, esto fue un gran acercamiento para los desafíos que podría tener un astronauta cuando vaya, por supuesto, a un viaje real o a una misión real de lo que es a Marte. Bien. Hasta ahí mi participación. Si por supuesto habría alguna pregunta, algún comentario, yo encantado de poder responder. Bien, agradecemos nuevamente al bachiller Romildo Genaro Silva Cuadros, para la cual le brindamos nuestras palmas virtuales, como lo están haciendo ya aquí nuestros asistentes por la conferencia del Círculo Matemático a la Colonización de Marte, Desafíos y Soluciones de San Marcos. Bien, ahora en la penúltima conferencia del día tendremos la medicina computacional, computación científica en la hemodinámica. Nuestro ponente, quien nos hablará un poco más del tema, es el bachiller Luis Alonso Mancilla Álvarez, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas también. Y él cuenta con maestría y doctorado en modelado computacional por el Laboratorio Nacional de Computación Científica de Brasil. Es investigador y profesor del programa de posgrado en esta misma institución e integrante de EmoLab, especializado en el desarrollo y aplicación de métodos numéricos y computacionales para el estudio de la circulación sanguínea.
Su trabajo se desarrolla principalmente en modelado y simulación del sistema cardiovascular humano, mecánica de fluidos y sólidos, métodos numéricos y variacionales, fisiología renal, modelos de orden reducido y de gran escala, así como en análisis de sensibilidad y propagación de incertidumbres. Le damos pase al bachiller Mancilla para que nos deleite con su ponencia. Gracias, hola a todos. ¿Se me escucha bien? Solo me confirma si se ve mi pantalla, por favor. Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, primero quería agradecer gracias. Quería agradecer en primer lugar a la decana de la Facultad de Ciencias Matemáticas que gentilmente me invitó para mostrar un poco de lo que hacemos dentro del grupo que yo participo aquí en Brasil. Como fue comentado anteriormente, yo hice graduación en computación científica entre el 2005 y 2011. Después vine aquí a Brasil, específicamente Petrópolis, es una ciudad dentro del estado de Río de Janeiro, para hacer estudios de maestría y doctorado. Y actualmente estoy como investigador en el LNCC, Laboratorio Nacional de Computación Científica, y profesor del programa de posgraduación, de posgrado, aquí también en Brasil, ¿no? Cuando la decana me comentó, me invitó gentilmente para participar, me pareció interesante comentar una forma de divulgación, qué es lo que hacemos aquí, y cómo a partir de las herramientas que yo pude conocer tanto en el pregrado cuanto en el posgrado, herramientas relacionadas a computación científica, o sea, a matemática, computación y modelamiento, cómo utilizamos esas cosas de una forma conjunta para ser aplicadas en la medicina computacional. ¿Okay? Entonces, voy a dar un panorama medio general, yo coloqué un cronograma para, espero, no, no pasarme del tiempo, pero bueno, si paso y alguien me dice. Entonces, yo muevo un poco el título, ¿ok? El título que mandé a mi profesor, pero la idea es la misma, es saber cómo usamos computación científica en la medicina. Obviamente no es para sustituir la medicina, y sí para complementar la mirada de un médico, un profesional suficientemente capacitado, ¿no? A mí me gusta comenzar siempre que hablo de mi trabajo sobre por qué que estamos trabajando en esa área. O sea, cuál es la necesidad. No es una cosa que trabajo porque me dio la gana de hacer y tiene una idea medio en el futuro, alguna cosa para utilizar. No, lo que pasa es que actualmente tenemos, estos son los datos de Brasil, ¿ok? Tenemos una necesidad real. En este caso, lo que yo estoy mostrando aquí son el número de vidas que son afectadas por enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, ataque al corazón, stroke, cosas de ese tipo. Entonces yo muestro tanto las vidas que son afectadas como el dinero que es invertido para la recuperación de esas personas, de esas vidas que son afectadas por esos problemas, ¿no? Entonces, en esa figura, en la esquina superior derecha, en rojo está el número de hospitalizaciones por año, en la casa de los millones, y en azul, con el LGI a la derecha, está el costo por año en billones de reales, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años, ese gráfico de 2008, 2018 está un poco desactualizado, pero los números se mantienen en esa orden de grandeza. Los números nos dan una situación preocupante, 1 millón más o menos de hospitalizaciones por año, y una inversión cada vez mayor. ¿Okay? Entonces, da para leer esa información do punto de vista de que si conseguimos, a través de investigación, proveer alguna herramienta, alguna cosa que afecte 1% ese ámbito, entonces estaremos hablando de 10.000 vidas, o en el otro eje, 10.000 reales por año. ¿Okay? Entonces, es una necesidad actual que existe, que es innegable. Todo el mundo conoce a alguien que pasó por un problema de insuficiencia cardíaca, de un derrame cerebral. Todos ya pasamos por eso. ¿Okay?
Obviamente, saliendo del ámbito personal, de que yo conozco a alguien y yendo para los datos, podemos ver que a nivel global existe una necesidad eh, de enfrentar esos problemas porque las muertes que vienen de corriente de enfermedades cardiovasculares corresponden en media a 33% de todas las muertes mundialmente. Claro, en algunos países mayor, en algunos países menor, pero siempre está en ese intervalo, 30% de las muertes. Bueno, arriba de neoplasmas, arriba de enfermedades digestivas, arriba de desórdenes neurológicos, ¿okay? Es una necesidad cada vez mayor. Y por otro lado, también tenemos hace décadas información suficiente para relacionar la aparición y también la progresión de ese tipo de enfermedades con algunos factores hemodinámicos, índices que salen a partir de estudiar cómo que la sangre fluye a través de las arterias, qué tan rápido fluye, qué tan lejos qué tan diferente de un fluido parabólico es esa dinámica, ¿ok? O sea, cuán turbulento es el flujo, cuán heterogénea es la distribución de presión. Entonces, en particular, en esas dos figuras aquí abajo, no sé si da para ver mi mouse, pero son las figuras que están al lado derecho inferior. Son dos índices bastante comunes cuando queremos trasladar investigación en la matemática para resultados de la medicina. Son dos índices que salen, que representan, la verdad, qué tan fuerte choca la sangre con la pared arterial. En cuanto más fuerte, mientras más fuerte choque en relación a la región, a la vecindad, ¿okay? Es más riesgo hay de que el tejido de la pared arterial se vaya degradando a lo largo del tiempo, lo que resulte en un hinchazo, que comúnmente conocemos como aneurisma, y que en algunos casos puede ser bastante peligroso y puede ser bastante propenso a romperse, y ahí vienen derrames, ahí vienen problemas tipo ABC. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos la necesidad de atacar este tipo de problemas y por otro lado tenemos toda la información a partir de investigaciones de hace décadas que nos relacionan una cosa con la otra. Solamente que esos índices aquí abajo no pueden ser obtenidos a partir de imágenes médicas. Son índices que son obtenidos exclusivamente por simulaciones. Tal vez no exclusivamente, pero mayoritariamente por simulaciones. ¿Okay? Entonces, ahí que entra nuestro papel. Ahí que entra el papel de la persona que es formada, entre otras cosas, en computación científica, por ejemplo, como es mi caso, que a partir de investigación conseguimos extraer esos índices para ciertos pacientes en particular. ¿Okay? Aquí básicamente cómo que es hecho el diagnóstico, no sé si en todos los hospitales, pero en la práctica diaria, la práctica médica diaria, ¿no? Entonces, a la izquierda todos ya vimos este tipo de máquinas, ¿no? Escáneres, tomógrafos computadorizados, donde la persona entra y son tomadas básicamente fotos de afuera para adentro para obtener imágenes aquí como la del centro, en la cual da para ver a través de la inyección de un contraste, de un líquido radioactivo, nada peligroso, obviamente, podemos ver en blanco las regiones en las cuales la sangre fluye. Y a partir de esas regiones, a partir de identificar esas regiones, podemos extraer las imágenes, extraer figuras bidimensionales como la derecha, que indican, que me denotan cuál es la geometría la que quiero estudiar. En el caso de la derecha es un árbol coronario izquierdo que lleva sangre al corazón, es el brazo que abraza el corazón. ¿Okay? Y aquí los profesionales médicos hacen, en el caso de una sospecha de que hay algún problema, hacen en primer momento, hacen un estudio visual e indican tipo, esa flecha blanca me indica una región que no debería ser tan angosta, entonces mi experiencia me dice que eso de ahí puede generar algún problema, entonces yo sugiero que sea operado. ¿Okay? Y en muchos casos es en esa dirección que se trabaja. O sea, a partir de las imágenes médicas, el profesional tiene informaciones sobre regiones de interés, regiones que no parecen tan, entre comillas, normales, ¿okay? Y también informaciones promedio. A partir de cateterismo se puede tener presión media,
cuánta sangre va por esta región, si es la que debería ir, ¿okay? Pero son informaciones bien puntuales y bien escasas. ¿Okay? Y ahí que entra la parte computacional, que a partir de esas geometrías yo puedo realizar simulaciones controladas, utilizando informaciones de los pacientes, claro, para obtener informaciones mucho más ricas. La velocidad de la sangre, cómo que la presión arterial se distribuye en cada una de las ramificaciones, como comenté anteriormente, la fuerza con la cual la sangre choca con la pared arterial y saber si eso de ahí es un problema realmente o no hay riesgo de que esa pared arterial se degrade con el tiempo, o sea, las capas de colágeno, de elastina se van desgastando tiempo a tiempo, que eso es normal, se desgastan, el cuerpo regenera ellas, pero hasta cierto punto, en cierta velocidad. Entonces, es índices un poco más escondidos, nos dicen si el cuerpo va a tener suficiente capacidad para recuperarse o si no, si continuando como está el paciente, hay riesgo de que haya una inflamación y haya una ruptura del futuro. ¿Okay? Entonces, la idea es, a partir de esos modelos en sílico, modelos generados por computador, proveer información adicional a los médicos. Quería dejar eso claro, no es sustituir al profesional médico, es agregar información y ¿por qué no también agregar una herramienta para poder simular en toda la expresión de la palabra situaciones patológicas o situaciones de operación? Por ejemplo, yo profesional médico pienso que debe ser operado. Y si llegase a ser operado, ¿cómo será que la hemodinámica se comporta? ¿Por qué no podemos colocar eso también en modelos en sílico y ver cómo que un paciente reaccionaría a una operación o para abrir una arteria o para simplemente sacarla? ¿Okay? Y la revascularización y la colateralización va a conseguir llevar sangre, o espérase, sangre a las regiones que deberían ser irrigadas por esa arteria que fue retirada. Entonces, ahí que aparece la computación científica, lo que comenté anteriormente era más el escenario global, ahí que entra la computación científica para generar ese tipo de modelos. Generar tipo de modelos que son llamados modelos basados en física, una vez que vienen básicamente de leyes de conservación de masa y segunda ley de Newton en unas formas un poco más diferentes a lo que estamos acostumbrados. ¿Okay? Y una de las primeras cosas que nosotros aprendemos en la facultad es que el modelo es básicamente una representación de la realidad. Y así como existen diferentes modelos para diferentes opciones, en la hemodinámica las cosas no es diferente. Existen diferentes modelos, en particular, con diferente nivel de precisión, de la izquierda para la derecha, modelos tridimensionales, modelos unidimensionales y modelos acoplados, que son útiles para ciertos objetivos visando su aplicación, ¿no? Visando su aplicación. Disculpa, comencé a hablar en portugués aquí de nada. Aquí es lo que había comentado anteriormente. A partir de las imágenes médicas extraemos las geometrías tridimensionales y a partir de las geometrías realizamos las simulaciones numéricas. ¿Okay? Simulaciones tridimensionales, por ejemplo, aquí a la derecha, a la izquierda, en las cuales tenemos un detalle bastante rico de cómo la velocidad de la sangre fluye alrededor a través de la aorta, cuáles son las regiones en las cuales la velocidad es mayor, más rojo, o menor, más azul, y cuál es el potencial riesgo de esa velocidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver eso que había comentado de la sangre chocando contra la pared arterial, porque esa situación es una situación de un paciente que fue operado, ¿okay? Entonces fue adicionado este segmento aquí artificial, entonces eso trae dificultades, trae posibles problemas en la forma como que la sangre antes que fluía de una forma, ahora fluye de otra forma, y eso necesitaría un estudio mayor, ¿no? Modelos unidimensionales que muchas veces parecen que son bastante simples porque en este caso yo estoy reduciendo la tridimensionalidad. Me olvido de que la geometría es 3D, esas venas como tubos cilíndricos ahora ya no son tubos, son simplemente líneas, y dentro de esas líneas voy a simular cómo que se comporta tanto el flujo contra la presión.
Entonces, ese modelo es una cosa bonita para entender eso de que no todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Entonces, en este caso, tenemos un modelo que parece que es simplificado de más, pero nos da informaciones altamente importantes, principalmente cuando queremos ver la hemodinámica en todo el cuerpo. Queremos ver cómo funciona, cómo, por ejemplo, se comportan los pulsos de presión en un paciente saludable, como en este caso, un paciente que va a pasar por una operación, entonces tiene que cerrar alguna, por ejemplo, alguna arteria del brazo y cómo eso se refleja, qué sé yo, en la pierna. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos que ver la figura como un todo. Voy a pasar eso de aquí por cosa de tiempo. ¿Okay? Podemos reducir aún más, en vez de trabajar con líneas, en vez de cilindros líneas, podemos agarrar esa línea y condensarla en modelos que son conocidos como modelos compartimentales, modelos por compartimentos, que son bastante conocidos. Nosotros estudiamos bastante eso en los cursos de pregrado, generalmente para modelar interacciones biológicas, pero en este caso también podemos utilizar este tipo de modelos para representar, para condensar grandes regiones del sistema vascular en una única caja. Aquí, por ejemplo, en naranja, cada uno de esos cuadrados naranjas representa una cámara del corazón, cada uno de esos cuadrados en rojo representa una región arterial. Entonces, todo el sistema cardiovascular está condensado básicamente en esas 20 cajas. Ok, estoy perdiendo información a partir, comencé en un tubo, reducí para una línea, ahora reduzco para cajas, pero incluso en este caso en que estoy reduciendo tanto mi modelo, ese tipo de aproximaciones son bastante útiles para generar las regiones arteriales que no pueden ser vistas a partir de imágenes médicas. Aquí a la izquierda, por ejemplo, es un riñón bien sintético, artificial, ¿no? Las líneas en rojo son líneas, representan arterias que fueron medidas por imágenes médicas, mientras todas las otras fueron construidas artificialmente, siguiendo reglas fisiológicas, reglas geométricas. ¿Okay? Entonces, es también una cosa a ser levantada a limitación que aparatos médicos tienen para darnos información suficiente. Entonces, en esas situaciones tenemos que construir otro tipo de modelos a partir, en este caso, de una visión compartimental. Otro tipo de modelo que se usa frecuentemente es acoplar todos los casos anteriores, o sea, voy a representar el sistema aquí a la derecha, ¿no? Todo el sistema cardiovascular como un modelo unidimensional, porque yo quiero ver la figura completa, ¿okay? Yo no quiero ver una única región, quiero ver todo el paciente y poder saber, como había comentado anteriormente, cómo una variación en el brazo influye en una variación en la pierna, regiones totalmente distantes. Pero a veces yo también quiero saber en detalle cómo funciona, cómo que la sangre fluye en una arteria pequeña, por ejemplo la carótida aquí en el cuello. Entonces lo que se hace es agarrar un modelo 3D de esa arteria carótida y acoplarla, conectarla con el modelo unidimensional completo. Entonces de esa forma tenemos un modelo, los modelos que se llaman modelos acoplados. En ese caso, el desafío mayor está en la parte numérica, en cómo resolver estos dos modelos que son dimensionalmente heterogéneos, de una forma única, que se conversen y que no regresen la simulación no de cualquier número aleatorio, y sí cosas fisiológicamente consistentes. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, dos casos, los que había comentado, de aplicación. Al lado izquierdo estamos conectando el sistema tridimensional, el sistema unidimensional para describir todo el sistema cardiovascular, y la parte que son las arterias que llevan sangre al corazón, que abrazan el corazón, son modeladas de forma tridimensional. ¿Por qué? Porque es en esas arterias que me interesa, que yo quiero calcular los índices, en este caso el FFR, que es un índice que mide si la arteria es funcional o no, si ya está llevando la cantidad suficiente de sangre a donde debe llegar. ¿Okay? Y es el índice que se utiliza en la práctica médica actualmente para saber si una contracción de una arteria, si una reducción del radio es severa o no, si ella debe ser operada o no. Entonces, a partir de modelos en sílico, que recientemente tienen
rebrotado como gemelos digitales. A partir de eso conseguimos dar información. Sí, funcionalmente esa arteria tiene que ser operada o funcionalmente no, esa arteria de alguna forma esa reducción del rayo no le afectó tanto. Entonces ese paciente no debe pasar por esa operación que es cara, que es peligrosa y que no tiene no está garantizado que sea que resuelve el problema. ¿Okay? Entonces, voy a pular esas partes únicamente indicando cómo aplicamos esto en la práctica médica, tanto para resolver problemas en computación de alto desempeño, o sea, utilizando supercomputación. Aquí en el NSC tenemos el supercomputador Santos Dumont, entonces nos permite realizar esas simulaciones de grande porte. También utilizamos para describir cómo que la pared arterial se mueve, porque no es un tejido rígido, es un tejido que reacciona al fluido de la sangre. Entonces, cómo se deforma y qué tan riesgoso es esa deformación, tan arriesgada esa deformación. Índices como lo que le he comentado allá en el inicio de cómo choca la sangre en la pared arterial en regiones tridimensionales bastante complejas. ¿Okay? Y aquí únicamente para concluir, yo debería colocar esto de aquí de forma automática, pero ¿verdad? Solamente para resumir todo lo que había comentado en estos minutos, utilizamos herramientas de computación científica, herramientas que vienen de la matemática, de la computación, del modelamiento, para llevar, de forma conjunta, crear estos modelos, estos gemelos digitales, estos simplemente representaciones en sílico de un paciente, de informaciones reales, para tanto describir cómo funciona, cómo es la dinámica de la sangre, como describir cómo las ondas de presión se propagan a lo largo del paciente, sea este saludable o no, y también funcionar como un laboratorio en sílico, un laboratorio que le permita al profesional médico indicar o prever cómo que el paciente reaccionaría a ciertas operaciones, futuramente a la aplicación de ciertas drogas, ¿no? Vasodilatadores, remedios que bajan la presión, aumentan la presión, la verdad lo que hacen es reducir o aumentar el radio arterial. Entonces, utilizando todas esas herramientas de la computación científica, conseguimos proporcionar para el profesional médico una herramienta a más que él puede utilizar tanto en la fase de diagnosticar alguna enfermedad o cuanto en la fase de tratar esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, el objetivo de mi charla era esa, era traer un ejemplo práctico de cómo esas herramientas que estudiamos durante años y continuamos estudiando pueden ser utilizadas y deben ser utilizadas para un objetivo eh, atingir, un objetivo que puede ser alcanzado y que de hecho representa cierta, o esperamos que represente cierta mudanza en la vida de las personas y no solamente una cosa teórica que queda en el aire, ¿no? Entonces, para mí era eso. Y yo dejo aquí mi contacto, aquí es el email donde trabajo. Y si hay alguna pregunta, yo quedo abierto para responderlo. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Felicitaciones por su ponencia. Doctor, en realidad tengo varias consultas. Por ejemplo, ¿ustedes trabajan como una base de datos, por ejemplo, con ecocardiogramas o electrocardiogramas reales de los... La parte del corazón, sí, la parte del corazón, generalmente en hemodinámica separamos en dos grandes grupos, el sistema circulatorio y el corazón, porque la dinámica del corazón, la dinámica del sistema circulatorio sigue las leyes de Newton, fuerzas igual masa por aceleración y conservación de masa. La parte del corazón es un área totalmente diferente, no totalmente diferente, es un área totalmente por sí sola ya es un área enorme, porque tiene la dinámica de la mecánica, tiene la eléctrica, ¿no? Entonces,
En el grupo donde yo trabajo nos enfocamos más en la parte del sistema circulatorio y no tanto en el corazón, porque de hecho necesita toda una investigación para llegar a eso, ¿no? Pero sí, en los grupos que trabajan para describir cómo funciona el corazón, datos de electrocardiograma son fundamentales, por ejemplo, para encontrar cuáles son los parámetros en cada paciente. Yo no comenté aquí, pero también es una parte importante, la parte de calibración de parámetros. Eh, los parámetros que definen mi circulación son diferentes a los que definen la tuya, tanto por cosas genéticas, cuanto morfológicas, cuanto alimentación. O sea, es todo un campo de estudio y para encontrar esos parámetros correctos, datos, informaciones son fundamentales. De acuerdo, Grace. Otra pregunta, ¿se puede? Por mí, sí, Sí, si su equipo de investigación trabaja con médicos, de investigación también en Brasil. sí. Aquí en Brasil tenemos eh, no sé cómo se traduce en el español, pero tenemos convenios con el Hospital de Sao Paulo, por ejemplo, con el INCOR, el Hospital Ya, Albert Einstein, que nos entregan informaciones, como te comenté, de algunos pacientes, hasta imágenes médicas para poder testar si nuestros modelos consiguen representar la dinámica de cada paciente. doctor, y tal vez mencionó INCOR, ¿y tiene este INCOR de Brasil un nexo con el INCOR de acá de Perú? Porque acá en INCOR de Perú hacen investigaciones de alto nivel también, los médicos hacen operaciones de altísimo nivel. ¿Tienen alguna conexión? Yo no sabría decirte. Yo conozco el INCOR de aquí, conozco gente del INCOR en Perú, pero no sé si es la misma, si es una institución, un nombre genérico y tiene bastantes sedes, pero no sabría decirte. Doctor, y la última pregunta, para no agotarlo, disculpe. No hay Este, problema. si hay investigaciones, digamos, que puedan, digamos, sacar sobre, digamos, los fetos, ¿no? Que están recién en las mamás, ¿no? Si tuvieran algún problema congénito en el corazón, en las vías, en las arterias, etcétera. ¿Hay ese tipo de investigación? Hay investigación en ese sentido, es bastante delicada porque el sistema de un feto, o sea, existen diferentes etapas en la formación del feto hasta nacer, ¿no? Entonces, solamente que en la mayoría, en el mayor tiempo de esa formación, el sistema cardiovascular no está totalmente definido. O sea, hay arterias que deberían ser dos, pero en la verdad en el feto son una. Entonces, Ujú. la investigación en esos casos es mucho más demorada porque lo que se necesita es hacer un atlas de cómo es el sistema cardiovascular en cada mes. ¿Okay? Pero hay gente que hace y principalmente focadas en algunas arterias, no en todo el sistema. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias por sus ¿Verdad? respuestas. Muchas gracias por su exposición al señor Alonso Álvarez, egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Ahora continuamos con la conferencia Biología Molecular de Microorganismos de Importancia en Salud Pública, Vibrio Paremoliticus, a cargo del microbiólogo, parasitólogo Julio César Calderón Alzamora, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, a quien agradecemos por su valiosa presencia. Permítame compartir brevemente parte de su destacada trayectoria académica y profesional. Julio César Calderón Alzamora es biólogo, microbiólogo, parasitólogo, colegiado y habilitado por el Colegio de Biólogos del Perú, con más de 9 años de experiencia en el análisis microbiológico de alimentos, aguas y superficies. Ha desarrollado labores en aseguramiento de la calidad, validación de resultados de ensayo bajo estándares internacionales, salud ambiental, vigilancia sanitaria y gestión de laboratorios en los sectores público y privado. Cuenta con una experiencia docente como asistente de prácticas universitarias y participación en proyectos de investigación en biología molecular de microorganismos respaldado por sus estudios de maestría en esta especialidad. Adelante, estimado Julio César, buenas noches. Muy Tiene las buenas noches. palabras para poder realizar su ponencia.
Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación. De verdad es un honor poder compartir parte de mi experiencia aquí en la comunidad que me ha visto, me ha formado, me ha visto crecer profesionalmente y bueno, vamos a empezar sin preámbulos. Mm, Compartir todo. Ya, si me podrían confirmar si se puede ver la presentación. Correcto, Julio César. Ya, excelente. Bueno, el tema que se va a tocar en esta oportunidad es sobre biología molecular de microorganismos de importancia de salud pública, en particular Vibrio parhemolyticus, ¿no? Actualmente yo me dedico al trabajo de investigación y diagnóstico molecular en el Instituto Nacional de Salud como biólogo y tengo últimamente la experiencia para poder compartir esta información que lo considero relevante y que me gustaría poder compartirlo. Primero el contexto, ¿no? Cuando hablamos siempre de enfermedades de importancia de salud pública, una de las primeras enfermedades que podemos pensar son las enfermedades gastrointestinales de transmisión alimentaria, ¿no? Que es considerada por la OMS y la FAO una amenaza o una de las grandes amenazas en la salud pública, ¿no? Según sus estadísticas, hay 420.000 muertes anuales, de los cuales 125.000 corresponden a niños menores de 5 años, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, nos llegan muestras de aislados de pacientes menores de 5 años de Campylobacter, de Vibrio, de Escherichia coli, el cepas de Salmonella, ¿no? Que ocasionan precisamente por esos brotes, ¿no? Que ocurren en esta pequeña población. Como consecuencias graves tenemos pues la insuficiencia renal, la hepática, incluso trastornos cerebrales cuando llega el sistema nervioso, artritis reactiva, cáncer, ¿no? En algunos patógenos como los hongos y sus micotoxinas. Y como causantes tenemos pues a los microorganismos, ¿no? Que van a ser la estrella de esta exposición. Tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos y otros microorganismos más que algunos incluso no se han podido descubrir aún. En nuestra gastronomía nacional, pues tenemos uno de los representantes más reconocidos, el ceviche, pues, ¿no? Las comidas de baja cocción o de sin cocción, ¿no? Como tenemos los mariscos, los pescados, ¿no? Sin embargo, estos recursos hidrobiológicos poseen carga microbiana, ¿no? Y muchos de estos pueden generar enfermedad si es que no ha sido preparado el alimento adecuadamente, si no hemos tenido el correcto lavado de manos o si no se ha hecho la desinfección de cada uno de los componentes del alimento, ¿no? Teniendo pues que nuestros alimentos, como el ceviche, se puede contaminar fácilmente si es que no tenemos los adecuados cuidados. El agente, ¿no? La estrella de esta noche para esta presentación es Vibrio parhemolyticus, ¿no? Hemos conocido mucho de Vibrio cólera, que es la que causó la epidemia del cólera hace unas décadas, pero Vibrio parhemolyticus también ha causado algunos brotes y unas epidemias a nivel global y también en nuestro país en décadas pasadas, ¿no? Para mencionarles que, bueno, es una bacteria del grupo de las gram negativas, ¿no? Si la vemos en coloración, hacemos coloración gram, vamos a poder observarlas hacia el microscopio. Es prima hermana de Vibrio cólera, ¿no? Dentro de su categoría taxonómica, pero se caracteriza por poder crecer y tolerar sodio, ¿no? Concentraciones de sal. Es por eso que la vamos a encontrar en ambientes marinos o algunos estuarios, ¿no? Como las zonas en tumbes, ¿no? Donde hay estuarios y hay presencia donde habitan las conchas negras, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar a biopermolíticos. Y en el mar, pues, ¿no? Es su impacto a nivel de salud, la gastroenteritis, ¿no? Que es posterior a la ingesta de productos hidrobiológicos que no han tenido adecuada cocción o que están crudos, pues, ¿no? Estimado Julio, Sí, ¿podrías dígame. ampliar tu pantalla? Sí, Ah, no se ve. Uy, uy, a ver. sí, por favor, verifica. A ver. Mm, Pantalla. Si no, ¿cómo podemos con pantalla? A ver, visualización. Ahí, ¿se puede ver? Sí, perfecto, Ya, excelente. perfecto. Ahí. Muchas Muy gracias, Julio. amable. Muchas gracias por el aviso.
Bueno, entonces, Vibrio paremolíticos, cuando tenemos en cultivo, por ejemplo, crece en estas colonias, ¿no? Tenemos dos medios de cultivo para su aislamiento, ¿no? Son colonias en este agar crom con coloración malva y en el medio TCBS, colonias verdes, que indican que no degradan la sacarosa, ¿no? Entonces, con eso lo podemos poder distinguir microbiológicamente. Esto vamos con y bueno, habíamos dicho que causa problemas gastrointestinales y su crecimiento se ve favorecido por el calentamiento global, ¿no? Este calentamiento global ha hecho que incrementen estos brotes que vamos a ir mencionando. ¿Y qué factores interactúan pues para que ocurran estos brotes de enfermedades de transmisión alimentaria por este agente? La OMS y la FAO nos ha podido plantear, ¿no?, la relación estrecha que ocurre entre el ambiente humano y el ambiente natural, ¿no? Básicamente el ambiente natural, ahí siempre han estado los vibrios paremolíticos, ¿no? Y todo otro grupo microbiano, con los grupos de los alimentos hidrobiológicos, bueno, los productos del mar. Pero es la actividad humana la que, por actividades o costumbres, ¿no?, propias de cada uno, como la alimentación, ¿no?, en regiones asiáticas o en nuestro norte de nuestro país, el consumo de productos hidrobiológicos de baja cocción, es donde puede ocurrir esa incidencia, ¿no?, sumada a las prácticas higiénicas, ¿no?, al calentamiento global, que eso ya depende del ambiente, ¿no? Entonces, eso puede facilitar la presencia de brotes de estas enfermedades de transmisión alimentaria. Su propagación, hablando un poquito de la epidemiología, el origen, los primeros reportes han sido siempre en Asia, ¿no? En Asia conocemos por lo comer maquis, ¿no?, y todo eso. Es por excelencia el punto inicial donde se ha reportado vibrio paremolíticos, precisamente por el tipo de alimentación, ¿no? Posteriormente, en las últimas décadas del siglo XX, se han podido reportar ya, y también por la globalización, ¿no? La globalización de los costumbres, la gastronomía, ¿no? Se ha podido encontrar o reportar, ¿no?, casos en Estados Unidos, en otras regiones de Asia, en nuestro mismo continente americano, ¿no?, en Sudamérica, ¿no? Es así que en el Perú ha habido algunos casos aislados, ¿no?, en el año 97, de una cepa que ha podido llegar desde la India, ¿no? Se le ha podido hacer el análisis a nivel molecular y poder descubrir que esta cepa aislada en el 97 corresponde al mismo linaje que se reportó en la India un año antes, ¿no? Décadas más recientes, ¿no?, ya en el siglo XXI, se ha seguido observando, ¿no?, la presencia de vibrio paremolíticos y no se ha detenido, ¿no? Entonces siempre ha habido esta incidencia. Entonces, ¿qué hacemos para poder frenar o poder alertar, ¿no?, evitar brotes que puedan llegar a ser pandemia? La vigilancia molecular, ¿no? En la actualidad, la vigilancia molecular es una de las actividades que realizamos en el Instituto Nacional de Salud a través del Laboratorio Nacional de Referencia de Bacteriología Clínica y nos basamos en primera instancia, poder identificar qué marcadores moleculares nos pueden indicar su presencia, su diagnóstico y si son toxigénicas, o sea, pueden producir la enfermedad, pues, ¿no? El Laboratorio de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica, ¿no?, en su sede central, realiza también pues actividades de vigilancia molecular de estos agentes enteropatógenos, ¿no?, como vibrio cólera y vibrio paremolíticos. Y hablemos un poco del genoma de Vibrio paremolíticos, ¿no? A diferencia de otras bacterias, Vibrio paremolíticos, y como Vibrio cólera también, ¿no?, varios del género Vibrio, presentan dos cromosomas, ¿no? Vamos a observar aquí que justo hay dos cromosomas, cromosoma 1 y cromosoma 2. El cromosoma 1 presenta pues unos genes de importancia para su crecimiento, no sostenibilidad. Mientras el cromosoma 2 se especula, porque no está del todo explicado, que sean actividades o contengan información genética de algunos mecanismos no necesariamente esenciales, ¿no? Algunos mecanismos de resistencia, antibióticos, algunos genes nuevos toxigénicos, ¿no?, que sinteticen toxinas, ¿no?, que puedan exacerbar la enfermedad, ¿no? Mecanismos más que todo adaptativos. ¿Qué más? Que el contenido de guanina citosina, bueno, es casi cercano al 50%, 45.2 en promedio, ¿no?, porque esos son dos genomas diferentes, ¿no? Y principalmente destacar eso, bueno, que tenga dos cromosomas y que tenga un contenido de guanina citosina cercano al 50%.
Entonces, ¿qué nos indica la FAO y la OMS para poder hacer los estudios con vibrio paremolíticos? Entonces, uno de los principales, o de manera tradicional que nos indicaba, era pues hacer, eh, a través de los aislamientos, poder hacer el esquema de multilocus sequences typing, ¿no? Que es una forma de poder identificar de manera molecular a las cepas de Vibrio paremolíticos aisladas, ¿no? De brotes, ¿no? De cepas que ingresan al laboratorio de manera rutinaria, hacer un secuenciamiento de esos genes, de estos 7 genes, que son genes conservados de Vibrio paremolíticos, y poder establecer un análisis filogenético. Sin embargo, en la actualidad, el enfoque que nos indica la FAO y la OMS, pues parte también del aislamiento de la cepa, pero ya más que todo un análisis del genoma completo, del core genoma de Vibrio paremolíticos. Porque a partir del core genoma es donde podemos hacer también el análisis de multilocus sequence typing, ¿no? Y poder identificar exactamente a qué tipo de Vibrio paremolíticos nos estamos enfrentando, de dónde proviene y cuáles han sido los posibles orígenes, ¿no? O cómo ha llegado de una región tan lejana como la India, por ejemplo, hasta nuestras costas peruanas o chilenas incluso. Y el análisis filogenético que nos va a revelar eso, nos va a confirmar qué tipo de dónde procede. Entonces, para eso también, hacer el secuenciamiento no es solamente, me llegan las cepas, las aíslo y la secuencio, no, porque la secuenciación es muy costosa. Entonces, previamente hacemos una identificación molecular con estos marcadores, el marcador TOXR, que es un gen que lo poseen el género Vibrio en general, pero que Vibrio paremolíticus presenta una región particular, que solamente él la va a tener, y que ni siquiera otro, ni siquiera Vibrio cólera la posee. Y con eso podemos identificar que la cepa que está en cuestión es esta de acá, que estamos indicando, ¿no? Este gen TOXR tiene una función muy particular, ¿no? Aparte que lo usamos para poder identificar, ¿no? A esta especie, tiene la función reguladora de estas dos hemolicinas o toxinas, ¿no? Que son las que van a generar, pues, los problemas de lisis en los tejidos intestinal y va a causar la enfermedad, las diarreas y los vómitos, pues, ¿no? Aparte tenemos el sistema de secreción tipo 3, ¿no? Que poseen bibliopermolíticos para poder generar más factores de virulencia, ¿no? Que van a facilitar su propagación. Y este es el Multilocus Sequence Typing, el MLST, el que les estaba mencionando, en el cual con estos genes que todos los vibrios paremolíticos poseen, secuenciamos estos genes y podemos identificar a qué grupo o a qué complejo clonal pertenece a nivel global, ¿no? Porque hay una base de datos que nos va a poder revelar desde dónde se encuentra esa, o de dónde proviene, ¿no? Ese organismo. De repente es nativo de nuestro país o proviene de alguna otra región, para poder explicarlo con los fenómenos meteorológicos que pueden ocurrir y que pueden propiciar su brote. Entonces partimos de la identificación microbiológica y la bioquímica de biblioparemolíticos, ¿no? Eso ya es el método tradicional que siempre parte del laboratorio, desde una reactivación de cepa, siembra en medios de cultivo sólidos, la posterior incubación, las colonias, ¿no? La bioquímica propiamente dicha y la criopreservación de los aislados, ¿no? Para poder hacer la siguiente etapa molecular, que es la extracción de ADN, en el cual de un cultivo fresco entre 18 a 24 horas es sometido a un kit de extracción de ADN comercial, que es el que usamos en laboratorio, y lo cuantificamos para poder medir la calidad y la cuantificación de concentración de DNA. Y esto lo sometemos a la prueba de PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que para poder identificar, como habíamos mencionado, es con el gen TOXR, ¿no? Entonces hacemos esta prueba para amplificar el gen TOXR y mediante electroforesis vamos a observar las bandas de TOXR, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son unos resultados parciales de la vigilancia molecular que estamos haciendo de este año. Miren, acá tenemos 16 muestras, de las cuales estas, la muestra 3, 4, 5, 6, ¿no? Presentan las bandas de el gen TOXR. O sea, quiere decir que estas cepas son biblioparemolíticos, no están confirmadas de manera molecular. Mientras que las que no presentan las bandas son o deben pertenecer a otra especie, pues, ¿no? Que bioquímicamente pueden parecerse, pero no es biblioparemolíticos, ¿no? Con sus respectivos controles.
Posteriormente a eso, las que son consideradas como biopremolíticos se someten a las pruebas de la detección del gen TDH y TRH, ¿no? Que son los genes de las toxinas, ¿no? Vamos a evaluar si estos virus premolíticos tienen la presencia de las toxinas y son de importancia para la vigilancia, porque si presentan estos genes, tenemos que dar la alerta, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Y a estas que nos dan positivo, hacemos recién la secuenciación, ¿no? Como nos indica la FAO y la OMS, ¿no? Hacemos una cuantificación del DNA genómico extraído y aplicamos el protocolo en el que contamos en la institución, en el INS, contamos con un secuenciador Illumina y utilizamos el kit DNA de librería, preparación de librerías DNA Prep, ¿no? Con un protocolo que lo hemos podido adaptar a nuestra necesidad, ¿no? Hasta nuestra cantidad de cepas por lotes que vamos secuenciando para poder llegar a la parte donde necesitamos analizar la data, ¿no? O sea, no solamente secuenciar y ya está, no. Tengo que ver qué cosa es lo que tengo en la data que he recuperado, ¿no? ¿Qué tipo de vibrios parahemolíticos tengo yo a nivel molecular y que yo no voy a observar en mi PCR, pues, ¿no? Que necesito verlo en el genoma completo. Entonces es así donde llegamos a la parte final, que es el análisis bioinformático, ¿no? Aquí se hace el control de calidad y ensamblaje de secuencias, ¿no? Hacemos alineamiento, para identificación usualmente el BLAST, ¿no? Presencia de plásmidos, ¿no? Algunos plásmidos que son fragmentos del genoma que pueden presentar resistencia o expresar resistencia a antimicrobianos, por ejemplo, o algún factor de virulencia, ¿no? Y la filogenia, pues, ¿no? Pero también profundizamos en el análisis del MLST. Como tenemos secuenciado el genoma completo, tenemos las secuencias de esos 7 genes que nos permiten clasificar e identificar por secuencio tipo qué tipo de biopremolíticos tenemos en la vigilancia, en el estudio, ¿no? Que se realiza anualmente. Entonces eso se realiza en una página web, ¿no? En la página web del PAP-MLST subimos la data y nos bota el software, el aplicativo, qué tipo de secuencio tipo tenemos, pues, ¿no? Es así que, por ejemplo, en un estudio que ha realizado el laboratorio en 2017 a 2020, ha podido hacer identificación de estos 15 secuenciotipos de aislados clínicos, ¿no? Entonces, a raíz de el análisis previamente que he mencionado, ¿no? El MLST, y poder identificar los factores de virulencia que presentan, ¿no? Una isla de patogenicidad número 7 que presentan estas cepas, ¿no? Algunas, y los factores de virulencia, ¿no? El TDH, tanto de la parte termolábil y termoestable, y el TRH, que es otro factor de virulencia que está relacionado a TDH, ¿no? Que son genes propios de vibrio parahemolíticos. Y bueno, en este estudio se destaca la presencia del secuencio tipo 3, pues no, del ST3, que es la que ocasionó en el año 96 un brote pandémico en la India y que como un gran hallazgo llegó a nuestro país al año siguiente, ¿no? Curiosamente causado por el fenómeno, o que coincidió con el fenómeno del niño de ese entonces. El análisis filogenético, luego de tener esta data, ¿no? De nuestro core genoma, para poder identificar o hacer el análisis de dónde provienen los organismos de los aislados que estamos manejando, ¿no? A veces tenemos algunos grupos característicos de determinado país y no están muy emparentados con los aislados que podemos tener de repente nosotros, ¿no? Entonces eso lo vamos a recién descubrir, ¿no? Pues estamos en proceso del estudio de este año, ¿no? Y podemos tratar de explicar cómo es que una cepa, pónganse el ejemplo, ¿no? De que una cepa de África se ha podido encontrar en muestras de concha de abanico en Piura, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha llegado esa cepa? ¿No? Podemos explicar de varias maneras, pues, ¿no? El calentamiento global es uno, la globalización también, ¿no? Algunas costumbres culturales que tenemos como nosotros ciudadanos del mundo, eh, que llevamos enfermedad a veces o agentes patógenos sin querer, queriendo, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces,
De esa manera podemos explicar, ¿no? Cómo es, qué cosa ha pasado, cómo ha llegado tal grupo a a otro continente, ¿no? Cómo ha cruzado el charco y todo ello. ¿Y para qué hacemos todo esto? Bueno, principalmente, como habíamos mencionado, la vigilancia molecular, ¿no? Que el enfoque es básicamente preventivo, ¿no? Y alertar de posibles o potenciales brotes pandémicos a escala local, nacional o regional, ¿no? Y manejar condiciones presituacionales, ¿no? O sea, si podemos, si encontráramos, por ejemplo, en el estudio de vigilancia, vibrio cólera, entonces tenemos que ver si ese vibrio cólera o vibrio permíticos, en este caso vibrio cólera, el de ejemplo, es toxigénico si pertenece al grupo O1 o O39 que ocasionó la pandemia, la epidemia en Perú en el año 91. Tenemos que ver eso, ¿no? Y una vez detectado, reportarlo para poder hacer el manejo adecuado, ¿no? De manera preventiva, antes de que toda una comunidad, toda una región pueda llegar a impactarse, ¿no? Nos permite la evidencia de la evolución y adaptación de estos agentes, pues, ¿no? Podemos tener la filogenia, podemos saber cómo se ha adaptado, cómo ha llegado de región diferente, ¿no? Un rastreo a nivel global de la procedencia del agente microbiano y una explicación posible de brotes y pandemias potenciales, pues, ¿no? Y bueno, lógicamente, como toda ciencia, una contribución para fomentar una política preventiva, en este caso de vigilancia molecular, en todos los agentes microbiológicos de importancia de salud pública, ¿no? No solamente Vibrio parahemolíticos, tenemos también casos de Campylobacter coli, Yeyuni principalmente que está asociado, por ejemplo, al síndrome de Guillain-Barré, que hemos tenido casos en años pasados, ¿no? Y eso radica, pues, la importancia de nuestra actividad, ¿no? Y finalmente, bueno, agradecer toda su atención, ¿no? Y citando a Luis Pasteur, ¿no? Uno de los padres de la microbiología moderna, ¿no? Que la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso, ¿no? Y en nombre de todo el laboratorio de bacteriología clínica, agradecer su atención. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta de repente, todo quedó claro, no sé. Mm, mm. Estimados participantes, si hubiera alguna pregunta sobre la ponencia, agradecemos que la hagan por el chat. Pregunta. Mm. Esperamos sus preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Quedó todo claro. Pregunte, por favor. Bien, Todo muy agradecemos claro y muy una agradecido a vez las tres más conferencias. ahora al biólogo Julio César Calderón Alzamora por brindarnos la conferencia de biología molecular de microorganismos de importancia en salud pública. Con Hay esto, una estimados pregunta, participantes, agradecemos profundamente la valiosa intervención de nuestros egresados del área académica de Ciencias Básicas, que hoy nos han brindado una conferencia magistral de alto nivel, reflejando siempre el rigor, la excelencia académica y la tradición que caracteriza a la Decana de América. La participación de nuestros egresados el día de hoy ha demostrado una vez más que la formación sanmarquina ha trascendido las aulas y se convierte en un aporte significativo para el desarrollo del país, la investigación y el avance del conocimiento. En nombre del Vicerrectorado Académico de Pregrado, agradecemos su presencia y los invitamos a seguir participando activamente en las siguientes jornadas programadas durante la semana. Bien, ahora encendemos nuestras cámaras para la fotografía final que marcará el inicio del ciclo de conferencias magistrales de nuestros egresados sanmarquinos. Por favor, todos encendemos las cámaras.
Bien, sonreímos, por favor. Una sonrisita, regálanos una sonrisita, a ver, todos. Excelente, a ver, vamos. 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias a todos. Los esperamos el día de mañana con las siguientes conferencias magistrales. Tengan muy buenas noches.